sutilezas más destructivas para la verdadera fe es cuando se falsifica el propósito de la misma, cuyo objeto glorioso es Cristo, y se transforma el maravilloso don que Dios da, que es la salvación, en una herramienta que se usa para lograr todo lo que nosotros queremos alcanzar, y todo lo empaquetamos bajo el título de por fe. No obstante, este enfoque sobre la fe, que es lo que Hans Hanegraaff llama fe en la fe o fe circular, y que su objetivo no es Cristo, sino cualquier cosa que se nos ocurra, por lo general de tipo material, a pesar de esa fe, la Escritura nos habla de una fe verdadera. El texto que vamos a leer a continuación es una de las presas favoritas de ese pensamiento, en donde la fe no es más que el pensamiento positivo que trata de alcanzar todo aquello que desea, pero que no se basa en Cristo. Y es uno de esos textos favoritos de los falsos predicadores, pero que, como vamos a observar en su contexto, no quiere decir exactamente lo que ellos creen que dice. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 30 y 31. Hebreos 11, 30 al 31. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Los versículos que acabamos de leer deben comprenderse dentro del marco contextual que inicia en el capítulo 10, versículo 39, que, si usted recuerda, dice: pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y finaliza en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que este contexto nos ayuda a identificar en primer lugar lo que significa en realidad la fe, es decir, aquella creencia del alma regenerada en la persona de Cristo. Habiendo entendido los límites de este pasaje, podemos entonces comprender, en primer lugar, que los muros derribados de la ciudad de Jericó, descrito en el primero de los versículos leídos, cayeron debido al poder de Dios actuando a través de un pueblo que confiaba en Él. Y el Señor mismo puso ese deseo en el corazón de su pueblo. Aquí no hubo una iniciativa particular, aquí no hubo una iniciativa piadosa e intrépida de los hombres. No, el Señor lo que estaba haciendo es mostrando su suficiencia para destruir todo aquello que se opusiera a su propósito eterno. Pero en segundo lugar observamos el relato de una mujer que fue preservada de aquella misma destrucción mediante la obra en el alma que el Espíritu de Dios hizo en ella, y que la llevó, según el texto, a apartarse de los desobedientes. La parte final del texto, que es 31b, hace mención a la acción piadosa de la misma mujer que, movida por una profunda fe en Dios, en el Dios de Israel, entendió que el mundo en el que vivía había llegado a su final y que su preservación dependía de la confianza en la acción redentora del Señor. En nuestro sermón dominical de hoy vamos a observar 3 aspectos de la fe en Cristo. Nuestro sermón de hoy tiene que ver con la fe que por un lado destruye, pero por otro lado preserva. Y el primer aspecto es precisamente la fe que destruye según los propósitos de Dios. Y en el versículo 30 que ya leímos dice:
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cuando nosotros empezamos a hablar de este pasaje, vienen a mi mente tantas anécdotas que tal vez nos pudieron ocurrir similares en muchos lugares donde se tomaba esto como normativo. Bueno, si quiero una casa, paso por allí 7 veces. Alguna vez una iglesia iba a hacer un evento en uno de los estadios de la ciudad y cada día iban dando vueltas y alguno de esos hermanos que tienen la chispa adelantada les dijo, bueno, ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿Tumbar el estadio? Miren, en el relato de la Escritura, cuando nosotros vemos todo el libro de Josué y llegamos al capítulo 3, nosotros observamos a la nación de Israel que venía de cruzar el desierto y habían caminado 40 años. Toda una generación había muerto allí en el desierto, pero ahora se levantaba una generación joven. No era mejor por ser joven, era mejor porque Dios había tratado con ellos desde una perspectiva diferente, sus caracteres habían sido formados y habían aprendido a confiar en Dios. Aquella generación fue curtida en la guerra, en medio de las situaciones más difíciles. Ellos habían entendido la fe como una realidad objetiva y no como algo gaseoso, como algo etéreo. Pero pasan el Jordán y se encuentran ahora con una gran ciudad amurallada, la ciudad de Jericó. Y según el relato bíblico, era una ciudad cuyos muros eran altos. Es decir, era una ciudad fácil de defender, pero muy difícil de atacar. Las excavaciones arqueológicas dicen que los muros podían oscilar entre 1 y 3.4 metros de ancho. Es decir, tampoco es que usted pudiera romper la roca y atravesar el muro como si nada. Es decir, eso estaba realmente fuera del alcance del ejército de Israel. Y estaba construido sobre una base de rocas y sobre las rocas piedras muy grandes que sin mortero, sin mezcla, que se ponían unas sobre otras y una al lado de otras, muy bien cortadas y muy bien pegadas. Es decir, era una verdadera fortaleza. Aparte, la ubicación de aquella mole de piedras era muy estratégica y decíamos que el ejército de aquella ciudad podía realizar una defensa exitosa de su propia tierra. Además, tenemos que ser honestos, el pueblo de Israel jamás se había enfrentado a esta clase de desafío. Era algo totalmente distinto para ellos a lo que estaban viendo ahora. Pero ¿cuáles eran los problemas de simplemente dejar pasar la ciudad, tal vez rodearla y seguir atacando a los demás cananeos? Como hacemos en los exámenes, lo más difícil lo dejamos de último. No, ¿qué pasaba si no tomaban aquel lugar? Imagínese esta escena. Usted entra al territorio enemigo, pero detrás suyo queda la ciudad, donde pueden salir los ejércitos, atacarlo, golpear la retaguardia y rápidamente volver a la ciudad. Hubieran hecho muchísimo daño, esperando que Israel se enredara en la guerra con otros grupos. No, era necesario acabar con aquel enemigo. Y esto era una verdadera prueba para los hijos de Israel, que ahora se aprestaban a tomar la tierra que el Señor les había prometido, porque aquella tierra prometida estaba llena de enemigos de Dios. Ahora bien, enfrentar aquella gran ciudad requería mucho, pero mucho más que simple valor, armas y sentido común. La destrucción de la sociedad malvada demandaba mucho más que la decisión valiente de Josué y los suyos. Era necesario que el Dios cuyos propósitos debía cumplirse, que Dios les hubiera dado la manera, y no solo la manera, sino que hubiera actuado directamente para destruir aquella gran ciudad. Y eso fue lo que pasó. Esta fe no se fundaba en un exagerado optimismo de aquellos hombres,
sino en la promesa que Dios había hecho. Y lo que nosotros no recordamos es que la toma de Jericó, que se da en el capítulo 6, es precedida por una visión de Dios en aquel momento. Josué 5, 13 y 14 dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Es por eso que el Señor, antes de iniciar cualquier acción de guerra, ordenó al pueblo no solo la acción a realizar, sino además la forma como debían hacerlo. Pero ahora viene algo. La orden de Dios fue una orden que parecería absurda si hacemos una evaluación cuidadosa de todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Vaya, muros tan altos, un gran ejército, una gran ciudad, y Dios no le dice algo extraordinario o algo novedoso como la nueva fórmula de la bomba atómica o algo por el estilo. Dios simplemente le dice: mira, ustedes van a dar 7 vueltas, bueno, durante 6 días van a dar una vuelta, pero el último día van a dar 7 vueltas a esa ciudad que tiene 17 hectáreas. Sí, y curiosamente delante del ejército no iban los más valientes, los más fuertes y la avanzada, sino que iban los sacerdotes con bocinas. Pensemos esto este momento. ¿Qué? Dice el relato que llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Decimos, calculando de manera fría, ¿qué efecto podría producir eso dentro de los corazones de los hombres que vivían en la ciudad o el ejército? Verían el puñado de personas marchando y ¿qué están haciendo? ¿Se están volviendo locos los israelitas? Una vuelta y al día siguiente, y no dicen nada, simplemente suenan algunas bocinas de los sacerdotes, pero ¿cuál es el objetivo de esta extraña maniobra que estos hombres están haciendo? ¿Cuál fue el resultado de aquella fe fundada sobre bases espirituales firmes? El 7º día, a la 7ª vuelta, el Señor les dice: haced sonar la trompeta y todo el pueblo gritad. Hicieron sonar las trompetas en un acto de obediencia. Esto no era una fórmula mágica. Si fuera normativo, la siguiente ciudad que iban a tomar, que era Ai, hubieran hecho exactamente lo mismo. Esto ocurrió una sola vez en la Escritura. Dan la última vuelta, tocan la trompeta, gritan, y Dios, es Dios, no la fe de ellos, Dios Todopoderoso, derribó los muros y aquellos hombres entraron y no dejaron con vida a nadie, excepto a una mujer llamada Rahab, la ramera, y a toda su familia. Una primera aplicación para este primer punto. Y es que cuando nosotros evaluamos la fe que el creyente deposita en Cristo, encontramos patrones similares a los que vemos en esta guerra por la tierra de Canaán. La diferencia es que en aquella ocasión la parte espiritual de la confrontación estaba detrás de la lucha física, mientras que en el tiempo presente se encuentra claramente visible desde el mismo comienzo de nuestro peregrinaje en el Señor. Pero también vemos cómo al ser justificados por la fe en Jesucristo, el mayor de nuestros enemigos, es decir, el pecado que nos separa de Dios, es destruido de tal manera que ya no puede ejercer el poder que nos apartaba de Dios.
Por el contrario, tenemos el camino abierto a la presencia misma de nuestro Señor. Hasta aquí podríamos decir que toda la obra de Dios en la salvación siempre hay una tensión real y verdadera por aquello de los dos lados de la fe. Hemos visto la fe que destruye, sí. El incrédulo es destruido por la fe del creyente en Jesucristo. Pero ahora nos vamos a ocupar de la parte de la salvación que muestra la gloria salvadora y que podemos denominar la fe que preserva según los propósitos de Dios. El versículo 31, parte A, dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. La Biblia en sus relatos históricos no matiza el pecado de los hombres. Es más, la Biblia lo presenta tan terrible como es el pecado para que nosotros también podamos ver cuán poderosa es la gracia salvadora de Cristo. Ese es el contraste. Nuestra sociedad todo lo matiza. Es más, si usted, hoy me llamaba la atención porque si usted entra al Heraldo Digital de hoy, en la primera página hay un reportaje en donde exaltan a una mujer que se desnuda frente a una cámara y le llaman modelo. No, la Biblia les llama prostitutas en este caso, y todo el pecado le va a llamar a cualquier clase de pecado por su nombre. El Señor no lo justifica, porque cuando nos justificamos, lo que hacemos finalmente es que Dios nos aborrezca porque nuestra propia justicia delante de Él es como trapo de inmundicia. Solo podemos ser justificados por Cristo. Pero Rahab llegaría a ser, a pesar de la condición moral, llegaría a ser una valerosa mujer, pues es evidente que ella había escuchado hablar de las maravillas de Dios, de todo lo que había hecho para Israel, y ella era muy consciente de qué tan grande era el poder de Dios, y por la fe que obviamente el Señor le había dado, ella entendió que el juicio divino caería sobre su ciudad. Y es muy significativo cuando nosotros escuchamos el relato que esta mujer le da a los 2 espías que llegaron a Jericó a hacer inteligencia de cómo era la ciudad. Y en la narración, el texto bíblico, bueno, recordemos algo, ¿qué va a encontrar un espía cuando va a otro lugar? Debilidades, puntos débiles, dónde están los guardias, cuando hacen los cambios de guardia, cuántas horas demora un cambio de guardia, para de esa manera tratar de ver cuál es el mejor punto para atacar en el momento de más cansancio de los guardias, si de noche, de día, si están relajados, cómo viven, en fin. Nada de eso escucharon de la mujer. La mujer en Josué capítulo 2, versículos 8 y 12 dice lo siguiente: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora viene la petición, esto tal vez es de lo más sorprendente. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
Tremendo testimonio glorioso. Esta mujer conoció las maravillas hechas por el Señor, entendió que Dios es todopoderoso, comprendió la soberanía absoluta, pero también que el pueblo que era objeto del especial amor de Dios no era la nación en donde ella vivía, sino por el contrario, sus conciudadanos serían blanco de la ira del Señor y que su necesidad apremiante consistía en ser reconciliada con Dios. Y es por eso que vemos esta súplica, esta petición a los espías de Israel. Pero no era por la calidad de espía, por lo que la pudieran salvar ellos, sino porque esta mujer estaba confiando en el Dios de estos hombres. Su pensamiento estaba yendo muchísimo más allá. Pero ¿sabe qué? Que esta fe, esta maravillosa fe que preserva, es una fe que separa. Sí, separa porque la fe que obra para salvación en el corazón de unos hombres y en otros no, demuestra que el Señor hace separación entre quienes redime y entre los que Él salva, entre los que le temen con reverencia y los que no, y entre quienes desean acercarse a Él y los que prefieren alejarse en absoluta rebeldía. Miren, el texto de Hebreos es muy claro cuando dice que Rahab no fue condenada con los desobedientes, no fue. Es decir, aquellos que no se apercibieron del juicio y decidieron permanecer en sus pecados, en su obstinación, que sus necias almas abrigaban tal vez la esperanza de que los fuertes muros la protegieran o los protegieran. La señal distintiva entre los que escuchan el mensaje de la salvación y lo creen no es simplemente el reconocimiento, sino la búsqueda incesante de la voluntad de Dios para ponerla por obra. Ahora, hay una segunda aplicación en este punto, y es que una de las formas como se nos puede presentar el Evangelio es mediante el anuncio de un juicio divino. No estoy diciendo que la gracia necesite amenazar a alguien, pero lo cierto es que Dios siempre nos confronta con nuestro pecado, y siempre cuando el Evangelio llega a nuestra vida hay el anuncio de un juicio divino. Y nosotros cuando vemos este anuncio de destrucción definitiva, aunque suene fuerte, para nosotros puede ser la más dulce canción de amor. Porque ¿qué pasa en nuestra vida cuando nosotros ni siquiera somos conscientes de cuál es nuestra condición pecaminosa? Vivimos tranquilos en medio del mundo que perecerá. Vivimos sin ningún tipo de preocupaciones. Y en medio de esto nos es anunciado el Evangelio. Y alguien alguna vez nos dijo, si tú no te arrepientes, vas a perecer. Y nos dicen de qué nos debemos arrepentir. Y al final de todo aquel mensaje de juicio, nos es presentado el glorioso Evangelio. Y entendemos solo en ese momento de en qué grave peligro está nuestra alma. De cuánta necesidad tenemos del Cristo que predica la Biblia, el que murió en la cruz, el que resucitó al tercer día, el que ascendió a los cielos. Solo cuando esa realidad invade nuestra alma podemos contemplar la salvación en Jesucristo. Pero la salvación existencial del alma, es decir, el aquí y ahora, representada en este texto por la victoria en la guerra, no es el propósito final del Señor en nuestras vidas, sino que, como veremos en nuestro tercer punto, aunque la fe no estará presente en los cielos, esta, si está en Cristo, nos hará trascender a los cielos. Y es por eso que nuestro último punto lo he llamado la fe que trasciende según los propósitos de Dios. Versículo 31, parte B, dice: habiendo recibido a los espías en paz. Recordemos que quien realizó este acto de fe fue la misma mujer, recibir los espías en paz,
que hasta hace solo unos pocos momentos acababa de narrar la historia de su vida, o mejor, su testimonio personal. Y acababa de narrar su vida a dos completos extraños enviados por la nación enemiga de su tierra para espiarlos y finalmente acabarlos militarmente. No obstante, observamos que lo que motiva aquella decisión de recibir a los hijos de Israel en paz, según lo que observamos en el libro de Josué, fue la fe en el Dios que salva. Ahora, seguramente el enfoque primario de todo buen teólogo que basa sus conclusiones en la muy clara teología del pacto, es decir, aquella que entiende la Biblia como una unidad total, aquel que sabe que el tema principal de toda la Escritura es la salvación de los escogidos por la obra de Cristo, es que Israel fue puesto en una posición gloriosa y que así como la nación, tipo de la iglesia, se estableció en aquella tierra después de vencer, así también la iglesia fundada por el Señor tendría su inicio glorioso en aquel territorio. Eso es una muy buena conclusión. No obstante, y a pesar de lo correcto de eso, si lo dejamos solo hasta allí, esa posición es limitada, debido a que estaría dejando fuera de la conclusión al individuo mismo. Y es que la Biblia no descuida al individuo, a pesar de que hace parte de una comunidad de pacto, sino que la Escritura sigue hablando de Rahab. Y lo curioso es que le da protagonismo a Rahab. Y empezamos a preguntar por qué. Seguramente había hombres más importantes en aquel tiempo y mujeres más piadosas que de pronto la Biblia le hubiera dado más líneas, pero Dios es perfecto en todo. Y nosotros cuando vemos la palabra del Señor, vemos la continuidad de la obra de Dios en la vida de aquella mujer que nos ejemplifica la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Porque nos dice la Escritura que aquella mujer fue librada con su familia. Josué 6:25 dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Lo que más me sorprende de todo es cómo trascendió aquella fe dada por el Señor a esta mujer. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con que Rahab fue sacada de su vida de prostitución, dolor, decepción, tristeza. Aquella mujer fue verdadera y totalmente restaurada para la gloria de Dios. Y lo impresionante de todo es que Dios le presenta a un hombre piadoso, que está dispuesto a acogerla como esposa, que está dispuesto a tomarla como esposa, a recibirla y a darle la dignidad que jamás había tenido. Porque la dignidad de todo hombre es únicamente posible dentro del pueblo pactal de Dios. Solo. ¿Cuándo un hombre puede ser digno y de hecho es digno, o una mujer digna? Cuando Dios lo rescata y lo pone en una relación correcta de Él, lo integra a su iglesia. Y dentro de la iglesia, de una manera maravillosa, aquella persona empieza a experimentar el amor de Dios, el gozo, el único gozo posible, el gozo en el Señor. Puede experimentar la paz con los demás hombres y mujeres que se valoran entre ellos mismos. Hombres y mujeres que saben que la persona de su lado es una persona lavada por la sangre de Cristo. Y que si algo ocurrió en su tenebroso pasado, Dios se ha olvidado de eso.
Y nosotros, y a nosotros nos manda a olvidarnos de eso también. Dios en su misericordia, Dios en su poder, nos hace trascender, nos lava, nos da una dignidad gloriosa. ¿Y sabe qué? Lo que leyendo el libro de Mateo, el primer libro de la Escritura, solamente en el versículo 5, ya encontramos que Rahab hizo parte de la genealogía según la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Dios mío, ¿restaurados para qué? Restaurados para tener dinero en el mundo, para vivir en el mundo, para anclar nuestra vida en el mundo. No, de ninguna manera. El Dios Todopoderoso nos ha hecho creer para trascender. El Dios Todopoderoso nos ha hecho creer para vivir con Él. El Dios Todopoderoso nos ha trasladado del reino de las tinieblas a esa luz admirable en Jesucristo. Miren, y que esto sirva de tercera aplicación. Es muy curioso que todos los creyentes en Jesucristo, de alguna manera, hacemos lo mismo que hizo Rahab al momento de conocer a Cristo. Gloria a Dios por aquellos espías que fueron enviados de parte de Dios para que nos predicaran a Cristo en medio de nuestra condición. Gloria a Dios por aquellas personas anónimas que no aparecerán en ningún libro de historia y que una vez nos presentaron al Señor Jesucristo. Pero cuán glorioso mensaje, cuán poderoso mensaje para nuestras vidas. Cuando pudimos, por la gracia de Dios, arrepentirnos, correr a los brazos de Cristo y ser recibidos por Él. Y ya no solamente somos un individuo solo en medio del mundo, sino muchos individuos, y ahora sí, pasamos de nuevo al pueblo, muchos individuos que siendo amados por Cristo, formamos esa gloriosa congregación de los santos, en el cual encontramos el verdadero amor de Dios, la verdadera amistad de Dios, gracias a una fe que nos ha hecho trascender en Jesucristo. En nuestro sermón dominical de hoy, hemos visto tres aspectos relacionados con la fe que por una parte destruye a los enemigos de Dios al cumplir un propósito glorioso y por otro lado, en virtud de la obra de Cristo, salva por gracia a los pecadores. Nuestros puntos fueron: el primero, la fe que destruye según los propósitos de Dios. Segundo, la fe que preserva según los propósitos de Dios. Y tercero, la fe que trasciende según los propósitos de Dios. No se le olvide: destruir, preservar, trascender. Reflexiones finales para los creyentes. Amados en la fe, tú y yo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hemos visto el lado de la fe que más feliz hace al hombre. El lado glorioso, el lado gozoso. Vivamos de acuerdo a esa gloriosa verdad. Para los no creyentes, amigos, es muy probable que hayas escuchado o estés oyendo por primera vez el recuento de las gloriosas hazañas del Señor que ha derribado todo aquello que detiene su propósito y que muchos juicios han sido derramados sobre la tierra, pero hoy puedes ver el lado glorioso al saber que el Dios que destruye es el mismo que salva mediante la obra de Cristo. El mismo que venció de forma violenta en la cruz del Calvario es quien de forma gloriosa y aún tierna se puede mostrar a tu vida por la acción gloriosa del Espíritu Santo a través de la predicación. Ven a los pies de Cristo arrepentido y recibirás de Dios la vida eterna. Amén. Señor, te damos las gracias.